Hay algo en las mentes que se atreven a pensar diferente, algo que las distingue. No es la inteligencia lo que las hace inolvidables, es su manera de mirar el mundo, de vivir el dolor sin anestesia, de no huir de las preguntas difíciles. Porque mientras la mayoría busca respuestas que calmen su ansiedad, los verdaderos filósofos buscan verdades que despierten su alma. No quieren consuelo, quieren comprensión. No desean ser felices a toda costa. Desean ser auténticos, aunque eso les cueste la paz. En este viaje vamos a explorar cómo pensaban algunos de los filósofos más exitosos de la historia. No hablaremos de sus teorías en abstracto, sino de su psicología, de su forma de procesar el mundo, de enfrentarse al caos, de construir sentido en medio del absurdo. Porque entender cómo pensaban es entender cómo resistían. Sócrates no escribió libros, no buscaba seguidores, no hablaba para impresionar, preguntaba para incomodar. Su psicología era la del que sabe que no sabe. Y desde esa humildad construía una sabiduría inquebrantable. No se defendía con argumentos brillantes, sino con la verdad desnuda. Sabía que la mayoría teme pensar por sí misma. Por eso obligaba a sus interlocutores a hacerlo. No por crueldad, sino por amor a la verdad. Sócrates vivía como hablaba, sin máscaras, sin necesidad de ser admirado. Su mayor fortaleza era aceptar su ignorancia, y eso lo convirtió en uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra. Epicteto fue un esclavo, pero nunca permitió que su alma se encadenara. Su psicología era estoica, inquebrantable. Creía que lo único que realmente poseemos es nuestra actitud. Lo externo viene y va. La salud, el dinero, la reputación, todo eso es prestado. Lo único que realmente nos pertenece es nuestra voluntad. Epicteto comprendía que el sufrimiento no nace de lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos lo que nos sucede. Por eso entrenaba su mente como un guerrero entrena su espada. Día tras día, en silencio, en soledad, en control. No se trataba de negar el dolor, sino de transformarlo. De convertir la adversidad en escuela, el fracaso en maestro, la pérdida en revelación. Friedrich Nietzsche fue más allá. Su mente era un campo de batalla. Su psicología era compleja, pero profundamente humana. Rechazaba las mentiras piadosas. Despreciaba las ideas que nacen del miedo. Su pensamiento era el de alguien que había mirado al abismo y había decidido no huir. Nietzsche entendía que la vida no está hecha para ser cómoda, sino para ser vivida con intensidad. Su propuesta no era la resignación, sino la transformación. No quería que el hombre se adaptara al dolor, sino que lo atravesara hasta convertirlo en arte. Su psicología era la del creador, la del que no espera salvación, pero aún así crea sentido. Aunque el mundo sea oscuro, aunque la verdad duela, aunque la esperanza se tambalee. Nietzsche no enseñaba a sobrevivir, enseñaba a renacer. Michel de Montaigne, en cambio, se encerró en su torre para observarse a sí mismo. No buscaba verdades absolutas, sino comprensión interior. Su psicología era introspectiva, lúcida. Montaigne no huía del caos, lo describía. No combatía el miedo, lo observaba con honestidad. Sabía que la mente humana está llena de contradicciones, y en vez de esconderlas, las exponía. Porque entendía que el verdadero crecimiento no nace de negar nuestras sombras, sino de abrazarlas. Su pensamiento era el de alguien que se conocía tan profundamente que ya no temía lo que el mundo dijera de él. La libertad para Montaigne empezaba por dentro. Estos hombres no fueron santos, ni genios intocables, fueron humanos. Humanos que aprendieron a mirar su mente con crudeza, que se atrevieron a pensar distinto, que soportaron el rechazo, la soledad y la incomprensión. Pero también fueron ellos quienes dejaron las huellas más profundas, porque no se dejaron arrastrar por el ruido. No vivieron para complacer a nadie. Vivieron para comprender, para romper cadenas mentales, para despertar. Y quizás eso es lo que más necesitamos hoy. No más información, no más entretenimiento vacío. Lo que necesitamos es coraje mental, disciplina emocional y una filosofía que no se quede en libros, sino que se convierta en carne, en hábito, en visión de vida. Porque pensar como ellos no es imitar sus ideas, sino adoptar su actitud ante el sufrimiento, ante la confusión, ante la vida misma. Marco Aurelio era emperador, pero también era esclavo, esclavo de su deber, de sus pensamientos,
de la responsabilidad que cargaba sobre los hombros. La historia lo recuerda como uno de los gobernantes más sabios de Roma. Pero pocos entienden la batalla interna que vivía. Su psicología no se sostenía en el poder que tenía, sino en el dominio que ejercía sobre su mente. A diario escribía para recordarse a sí mismo que todo lo externo era efímero, que la gloria, la riqueza, la victoria eran solo sombras, que nada de eso podía darle verdadera paz si no había orden dentro de su alma. Marco Aurelio no filosofaba para ser admirado, escribía para no volverse loco. Su mente era un campo de entrenamiento. Se hablaba con firmeza, se corregía, se exigía, porque entendía que el mundo no se controla, pero la mente sí. Y en un mundo caótico, esa es la única victoria posible. Arthur Schopenhauer era pesimista, pero lúcido. Su psicología era sombría, pero profundamente realista. Para él, la vida era sufrimiento, no por accidente, sino por naturaleza. Pero no decía esto para resignarse, sino para despertar. Quien espera que la vida sea fácil, está condenado a la frustración. Pero quien acepta el dolor como parte esencial de la existencia, puede empezar a vivir con una claridad nueva. Schopenhauer no ofrecía consuelo, ofrecía crudeza. Y esa crudeza puede ser liberadora, porque cuando dejas de esperar que el mundo te dé lo que deseas, empiezas a valorar lo que tienes. No enseñaba a escapar, sino a soportar con dignidad, a cultivar la paz interna como única defensa ante la injusticia inevitable del mundo. Kierkegaard, el filósofo danés, vivía entre la fe y la desesperación. Su psicología era paradójica, como la condición humana. Sabía que el alma necesita sentido, pero también necesita angustia para crecer. Para él, el verdadero salto espiritual no es el de quien cree porque tiene pruebas, sino el de quien cree a pesar de no tener ninguna certeza. Su vida fue un constante diálogo con la duda, una búsqueda de autenticidad en un mundo superficial. Kierkegaard comprendía que la mayor tragedia del ser humano no es sufrir, sino vivir una vida que no sea propia. Por eso escribía con intensidad, con dolor, con urgencia, porque entendía que el tiempo se escapa, y que no podemos darnos el lujo de vivir dormidos. En su soledad, descubrió que la fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar aún con el miedo en el pecho. Simone Weil fue filósofa, mística, obrera y testigo del sufrimiento humano. Su psicología era radicalmente compasiva. Mientras otros huían del dolor ajeno, ella lo buscaba para entenderlo desde dentro. No creía que la inteligencia bastara. Para ella, el pensamiento debía encarnarse. Debía doler. Debía costar. Weil vivía como escribía, con hambre de verdad, con sed de justicia. Pero no una justicia ideológica, sino una que nacía del corazón, de la empatía profunda. Su mente no se conformaba con respuestas. Quería ver, sentir, compartir el peso del mundo. En una época donde muchos hablaban de libertad, ella decidió renunciar a sus privilegios para conocer el sufrimiento de los más olvidados. Su psicología era la del alma sensible que no se endurece, que no se protege, que se deja herir por el dolor del otro, no por debilidad, sino por amor. Jean-Paul Sartre llevó la introspección a un nuevo extremo. Para él, el ser humano está condenado a ser libre. Esa condena no es una metáfora, es una carga, porque la libertad implica responsabilidad total. Ya no hay excusas, ya no hay destino que nos proteja. Todo depende de nuestras elecciones. Su psicología era existencial, cruda, sin adornos. Vivía con la angustia de saber que cada decisión construye un camino que no se puede desandar, pero también con la claridad de que esa angustia es el precio de la autenticidad. Sartre no creía en la comodidad, creía en la honestidad brutal, en mirar la vida de frente, en aceptar que nadie va a venir a salvarnos, y que, precisamente por eso, todo lo que hagamos importa. En cada uno de estos pensadores hay un patrón invisible. No son héroes, no son santos. Son seres humanos que se negaron a vivir de forma superficial, que se tomaron la vida en serio, que aceptaron el dolor como parte de su viaje interior, que convirtieron su confusión en filosofía, su vacío en lucidez, su soledad en compasión. No eran felices en el sentido convencional, pero eran despiertos, y esa forma de estar vivos vale más que 1000 promesas de felicidad instantánea. Lo que ellos nos enseñan no es un método, es una actitud.
Una manera de estar en el mundo, de pensar con profundidad.